Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos... Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La izquierda latinoamericana se define como un conjunto de movimientos políticos, partidos y gobiernos en América Latina que defienden ideales de justicia social e igualdad económica. Este concepto se relaciona con la idea de izquierda política, la cual es explicada por Giovanni Sartori como la política en contra de las desigualdades e injusticias. Al ser un concepto que busca la lucha entre las desigualdades sociales, cuenta con distintos representantes del mismo, siendo las mujeres las principales contribuidoras. Algunas de las que más han destacado son Julieta Kirkwood, chilena feminista, quien participó en distintos movimientos sociales feministas, como el Movimiento de Emancipación de la Mujer chilena, y analizó el rol del feminismo en la transformación social. Otra mujer destacada es Rita Segato, una pensadora, antropóloga y activista feminista, nacida en Argentina. Sus estudios le han hecho acreedora de los reconocimientos, voz de referencia internacional y pensadora feminista indispensable de nuestra época. Además, ha desarrollado teorías sobre la violencia de género y el patriarcado como sistema de poder. Una de sus contribuciones más importantes fue durante los movimientos de madres buscadoras en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el caso de México, destaca Marta Lamas, quien, además de ser antropóloga y activista, es una de las voces más influyentes en el feminismo latinoamericano. Su trabajo ayudó a que en 2007, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optara por la despenalización del aborto. También es cofundadora de la revista Debate Feminista y del grupo de información en Reproducción Elegida. Gracias a la lucha de estas mujeres, su contribución con la izquierda latinoamericana y la lucha feminista, se han logrado cambios significativos en la transformación social y política de América Latina. Su valentía y perseverancia han impulsado reformas en derechos humanos, equidad de género y justicia social, sentando las bases para una sociedad más inclusiva y democrática. Con información de National Geographic, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y Medica Center FEM, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestras diferentes plataformas como Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Además tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias de tema, etc. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre mujeres en la izquierda latinoamericana, transformaciones feministas. Para ello vamos a entrevistar a Verónica López Nájera. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, profesora titular de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Latinoamericanos de nuestra facultad. Sus líneas de investigación son pensamiento social latinoamericano, genealogías de las teorías descoloniales, feminismos descoloniales y movimientos sociales en el área andina. Doctora Verónica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Para comenzar con esta entrevista, le pregunto, históricamente la izquierda en América Latina se ha caracterizado por impulsar luchas en pro de la justicia social.
Sin embargo, se ha dejado en segundo plano las demandas feministas. Desde su análisis, ¿cómo ha evolucionado esta relación en las últimas décadas? Gracias, Mariel, por la pregunta. Bueno, primero, efectivamente, históricamente ha habido una relación, digamos, poco fructífera entre la izquierda y los movimientos feministas. Durante mucho tiempo, durante muchos años, se pensaba que la lucha de las mujeres distraía como la atención de la importancia de la lucha de clases, ¿no? Entonces había como lemas así de primero es la lucha o por la revolución, y ya que se instale un nuevo orden social, entonces sí, las mujeres y los hombres pues van a conquistar la igualdad que busca el movimiento feminista, pero por el momento no puede ser una lucha que esté por encima de la lucha de clases porque distrae el objetivo principal, ¿no? Entonces, durante muchos años esa era como la creencia que había al interior de los movimientos de izquierda, de los movimientos incluso guerrilleros en la región, y se acusaba incluso desde algunas posturas al feminismo de ser un movimiento pequeño burgués, liberal, individualista, que solo buscaba pues la liberación de las mujeres y no la liberación de la sociedad en su conjunto, ¿no? De hecho, ahí hay como algunos casos paradigmáticos y frases célebres como hablar de los machistas leninistas, ¿no? En lugar de los marxistas leninistas es como un juego de palabras, pues para decir que cierta parte, cierto sector de la izquierda, a pesar de promover ideas de justicia, de igualdad, de superación de la pobreza, de la desigualdad, pues al interior de sus vidas privadas reproducían estas formas de desigualdad y de asimetría entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces sí hay de inicio como un desencuentro entre ambas perspectivas, ¿no? Digamos que tiene esa historia paralela al feminismo liberal de Occidente, ¿no? Al feminismo que surge con la irrupción de la modernidad y la ilustración y digamos esta historia de las olas del feminismo, pero al mismo tiempo ha habido también movimientos muy importantes de mujeres que no se sienten propiamente cómodas o identificadas con los presupuestos del feminismo, digamos, de corte más liberal, y que sin embargo son mujeres que luchan o lucharon en sus contextos por que la vida de las mujeres mejorara, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador hay una mujer que a finales del siglo XIX hablaba de feminismo maternal, ¿no? Que reivindicaba, ¿no? Ahora, lo que ahora llamamos trabajo de cuidados o trabajo reproductivo. En ese contexto, aunque no existía como tal este lenguaje, ¿no? Esta forma de nombrar ese tipo de trabajo, ya había una conciencia de que el trabajo que realizan las mujeres al interior del espacio doméstico y particularmente la maternidad o el trabajo de cuidados o la crianza de los hijos, pues es un trabajo que debe de ser considerado como un trabajo, ¿no? En los 70s del siglo XX, te pongo otro ejemplo rápidamente, una pensadora, economista, socióloga brasileña como Vânia Bambirra hacía una crítica muy importante al feminismo liberal, diciendo que la libertad que ese feminismo promovía era la libertad de que las mujeres pudieran escoger los electrodomésticos con las que querían realizar sus trabajos en el hogar, ¿no? O, por ejemplo, que el feminismo que en ese entonces promovía era la figura de la mujer, digamos, que cuidaba de su belleza física, ¿no? O de su lugar en el espacio doméstico. Y entonces ella, a partir de ese cuestionamiento, hace una crítica muy importante y dice, bueno, en realidad la mujer de la clase obrera pues no tiene el tiempo para dedicarse a reflexionar acerca de qué electrodoméstico le conviene más, porque pues en realidad está siendo explotada o súper explotada como sus compañeros varones, tanto en la fábrica como en el trabajo del hogar, ¿no? Entonces
ella era muy incisiva en hacer una crítica a este feminismo y planteaba que también la izquierda, el movimiento de izquierda, los movimientos de izquierda en ese contexto, tenían que reconocer y promover la liberación de la mujer, porque eso realmente iba a contribuir a la lucha social, ¿no? Entonces hacía una crítica tanto al feminismo liberal como a la izquierda latinoamericana, que es algo muy interesante para su contexto. Siguiendo con esta entrevista y hablando un poquito sobre lo que son los gobiernos de izquierda, como ya nos ha comentado en la primera respuesta, me gustaría que nos comentaras cuáles son los avances y los retrocesos que se han observado en la implementación de políticas con perspectiva de género. Sí, yo creo que justo el contexto más reciente, el de los llamados gobiernos progresistas, o gobiernos de izquierda, pues nos ayuda un poco a reflexionar esto que Rita Segato en algún momento llama como que la estructura del Estado es patriarcal, ¿no? Esto significa que independientemente de que el Estado esté bajo la administración o el control de gobiernos o de partidos de izquierda o de derecha, finalmente sigue reproduciendo o sostiene una estructura patriarcal, ¿no? Y creo que ese ejemplo lo hemos visto con precisamente los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas mantienen una agenda importante de igualdad social, de seguridad social, de beneficios a las mayorías, ¿no? De redistribución de la riqueza social, digamos, de cambio en la forma en la que se explota el trabajo, ¿no? O sea, hay como cambios importantes que todos estos gobiernos han promovido, muchos a través de políticas públicas, otros a través de los los programas sociales, ¿no? Pero, sin embargo, no todos han promovido en la misma medida la igualdad de la mujer, ¿no? O el respeto por los derechos de las mujeres. Estoy pensando en el caso de Ecuador, concretamente, que bajo el gobierno de Correa no se quiso aceptar la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido también casos de gobiernos progresistas que me parece que un poco siguiendo esta lógica liberal o estos principios humanistas consideran que la igualdad de derechos ciudadana garantizada por la Constitución implica que ya estamos todos en un suelo parejo, ¿no? En un piso común. Y la realidad es que no es así. La realidad es que mientras no se reconozca que efectivamente el Estado también reproduce una estructura patriarcal, no se va a reconocer que de origen ya hay una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces creo que ese es un trabajo importante que los estados progresistas también deben de trabajar y de reconocer. Tú lo mencionas, son esta diversidad de experiencias de gobiernos progresistas, pues se ha vivido como de muy múltiples formas, ¿no? Y efectivamente el caso mexicano me parece que es singular en ese contexto, porque pues hoy día tenemos como la figura de una mujer en el cargo más importante del país, ¿no? En el cargo de representación política más importante, y me parece que eso es algo pues inédito prácticamente en nuestra región, aunque ya ha habido otras mujeres que se han considerado digamos dentro del grupo de los gobiernos progresistas, como Bachelet en el caso de Chile, digamos, pero digamos, el caso de México es muy, muy significativo, ¿no? También por la importancia de nuestro país, por la posición geopolítica que tiene con los Estados Unidos, por la relación que tiene con el mundo, en fin, creo que ahí habría mucho que analizar, pero efectivamente en México ha habido cambios sustanciales que son importantes, que han impactado en distintos espacios, incluyendo a nuestra universidad, ¿no? Todas sabemos que ha habido movimientos de mujeres organizadas que también posibilitaron cambios importantes, entre ellos, por ejemplo, que podamos estar hablando ahorita de estos temas, que sean importantes, que haya toda una semana dedicada de lleno a hablar de estas temáticas. En el caso, en nuestro país ya son, si no mal recuerdo, 22 estados
en los que se ha legalizado el aborto. Y otro paso importante que a lo mejor no se reconoce mucho tiene que ver con la no criminalización del aborto, ¿no? Porque como existía esta disputa entre legalizar o no legalizar, porque cada estado es autónomo y puede decidir si acepta en sus congresos que el aborto sea legal, lo que se optó fue por no criminalizar a las mujeres que realizan abortos, ¿no? Eso es un paso importante, ¿no? Ya no pueden meter a la cárcel a mujeres que cometen abortos en este país, que antes sí sucedía, ¿no? Y por eso era tan importante legalizar el aborto. Pero claro, hay avances importantes. Pienso también en el ejemplo de los libros de educación básica, en los que también ya se está hablando de estos temas, ¿no? Se está hablando de género, se está hablando de sexualidad, se está hablando de las luchas de las mujeres y de la participación de las mujeres en la historia. Entonces sí ha habido cambios muy significativos. A continuación vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En los últimos años aumentó significativamente la presencia de mujeres en cargos políticos en América Latina. Pero, ¿eso se traduce realmente en una representación efectiva y equitativa? ¿Cuál es el verdadero poder detrás de la representación política de las mujeres en la TAM? ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la percepción pública de las mujeres en el poder político? En el libro Representación simbólica de las mujeres en América Latina, coordinado por Carolina Gilas, reúne las herramientas para profundizar las relaciones entre las instituciones y la representación simbólica de las mujeres. En la primera parte del libro, conceptualizando la representación simbólica de las mujeres, nos muestra la manera en que se ejerce el poder político en el sentido metafórico y en lo práctico, para legitimar y deslegitimar a las mujeres, es decir, las reglas formales e informales, las cuales han sido ignoradas y no han sido priorizadas. En la parte 2, 3 y 4 del libro se hace un análisis de la representación simbólica de las mujeres en contextos de alta, media y baja representación descriptiva, tomando como marco a Bolivia, México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú y Brasil, donde el común denominador fue la discriminación, violencia, falta de reconocimiento y respeto por parte de sus colegas masculinos. Si bien se ha avanzado en la representación numérica, persisten desafíos para alcanzar una igualdad plena en la toma de decisiones y que sus agendas tengan el mismo peso. En el capítulo Representación simbólica de los medios de comunicación sobre mujeres en puestos de poder, aproximaciones a América Latina a cargo de Georgina Sosa Hernández, revela la persistencia y vigencia de estereotipos de género, así como el sesgo en la cobertura mediática, minimizando la contribución política de las mujeres. Aunque se esperaba que con el incremento de la representación femenina existiera una cobertura más equilibrada, la evidencia muestra lo contrario. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes mandar un correo electrónico a suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Sánchez. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestras diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcasts. El tema que estamos teniendo esta noche es Mujeres en la Izquierda Latinoamericana, Transformaciones Feministas, y estamos entrevistando a la doctora Verónica López Nájera. Para finalizar con esta entrevista, me gustaría que nos comentaras qué diferencias o particularidades existen entre los feminismos emergidos en América Latina y los discursos feministas en otras partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa. Y qué pregunta tan interesante. Mira, yo lo pensaría desde la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no?
La interseccionalidad va a hablar mucho de que no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Hay un feminismo que habla de la igualdad de las mujeres en abstracto, ¿no? Que se piensa así como el sujeto universal, también hay una mujer universal en abstracto, ¿no? Pero lo cierto es que la vida de las mujeres depende de múltiples factores y está atravesada por múltiples desigualdades, ¿no? Estamos organizados en un mundo que está atravesado por relaciones de poder y este poder sobre todo se expresa de manera económica. Y yo creo que esa es la diferencia sustancial cuando pensamos en el feminismo de Occidente o el feminismo de Europa, de los Estados Unidos, respecto al feminismo de Latinoamérica. El feminismo de Latinoamérica está mucho más afianzado o reflexionado a partir de la experiencia de las condiciones de desigualdad que prevalecen en nuestros países, ¿no? Que en otros países como en Europa, o por lo menos hasta hace algunos años, porque la desigualdad y la pobreza ha ido en aumento en el mundo, pero todavía hasta hace algunos años, pues el estado de bienestar o el estado benefactor en estos países estaba mucho más consolidado y había, digamos que una condición de igualdad o una posibilidad de igualdad mayor para las mujeres en estos países. En cambio, en nuestros países eso es, pues, profundamente desigual y asimétrico. Lo que yo sí creo que ha articulado las luchas de las mujeres en el mundo es la violencia de género, ¿no? Hemos visto crecer, aumentar las cifras de feminicidio, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y aparte también hay un reconocimiento importante de que muchas de las prácticas respecto de las cuales nos organizamos socialmente, pues son prácticas profundamente violentas, ¿no? Aunque estamos muy familiarizadas con esas prácticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Me Too, ¿no? En las mujeres de los Estados Unidos, actrices, ¿no? Que hacen este llamado y difunden, ¿no? Este trato de violencia y acoso que viven muchas de ellas, a pesar de que pertenecen a un ámbito, a un medio en el que se supondría que habría como ciertos privilegios, ¿no? Por la cantidad de dinero que pueden cobrar por una película, por una serie, por el tipo de trabajo que realizan. Entonces se pensaría que son mujeres privilegiadas que no viven este tipo de prácticas y en realidad son ellas las que ponen la denuncia pública, ¿no? Hacen este llamado al reconocimiento de que muchas prácticas están atravesadas por la violencia de género. Y estas prácticas de violencia están profundamente naturalizadas en la forma en la que nos relacionamos socialmente, ¿no? Entonces creo que ahí habría algo en común con las mujeres de todo el mundo. Doctora Verónica, muy buenas noches. Agradezco su participación en el podcast de Construyendo el Debate. Esperemos tenerla en posteriores episodios. Muy bien, muchas gracias, Mariel. Disfruté mucho estar aquí. Y a nuestra audiencia que nos está sintonizando a través de nuestras diferentes plataformas, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y vía Instagram como Construyendo_Debate, y pueden escuchar este episodio y los episodios pasados a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, no olviden suscribirse, regalarnos un like, compartirlo, dejarnos sus comentarios y bueno, también seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociodigitales. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo del Dr. Antonio Sierra García, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, redacción de cápsulas informativas Ernesto Castillo, edición y ensamble Sofía Gamboa, imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación.
Esto fue Construyendo el debate.